Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén, gloria a Dios. En esta ocasión solo los adolescentes pueden solo los niños pueden salir. Adolescentes, jóvenes se me quedan. Hay una enseñanza que creo que deben escuchar en el nombre de Jesús. Parábola de los talentos. Así que empezamos a partir del verso 14, por favor. Si usted tiene su Biblia, sígame por favor con su vista, pero también con su boca. Recuerde que hay bendición en hablar la palabra de Dios. Dice el verso 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Verso 17: asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Verso 18: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Perdón, ya me perdí por voltear a ver. Sobre mucho te pondré. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. En lo que nos ponen las citas, es una parábola muy fuerte, es una parábola impresionante. Te recuerdo otra vez, al ser parábola, puede ser que en un momento sientas muy directa la palabra. Es normal cuando se trata de parábolas. Las parábolas tienen esa particularidad de entrar de lleno, como que ellas no se paran en el corazón, ni en los sentimientos, ni en los pensamientos. Se van directo y te dicen: es contigo el asunto. Amén. Así que si en un momento sientes así, es Dios hablándote, es Dios llamándote a un arrepentimiento, a una entrega mayor. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios me hable, porque si es a ti, es Dios diciéndote: te quiero hacer mejor, quiero darte algo más de lo que te he dado. Alguien podría decir amén, entonces venga, gloria a Dios. Así que seguramente mientras estabas leyendo de este pasaje, habrás sentido como que tu piel se erizaba un poco, como que está muy fuerte la parábola. Ahora bien, hay una razón. Todo reino tiene un gobierno. Amén. Todo país, toda nación tiene gobierno.
tiene autoridad, y toda autoridad y todo gobierno tiene también leyes que deben respetarse. Si quieres ser feliz, si quieres pasarla bien en un reino, en una nación, en un país, entonces necesitas respetar las leyes de ese país. Amén. Ahora bien, si quebrantas las leyes, vas a tener problemas. De eso puedes estar seguro. El ser feliz, el vivir en bienaventuranza, tiene mucho que ver, o tiene todo que ver, con respetar las leyes de ese lugar en donde te encuentras. Amén. Así que muchas veces los dolores que enfrentas, tus afanes, todo lo que te hace sufrir, tiene que ver con leyes que quebrantaste, con leyes que quebraste. O sea, lo que te está pasando no es porque sí, sino que algo provocaste, no te cayó por suerte. Sí, otra vez lo repito, no existe la suerte, existen leyes espirituales, las cuales te dan o bendición o te hacen que venga sobre ti maldición. La palabra de Dios dice: yo pongo al cielo y a la tierra por testigos de que te he puesto entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte, y tú estás ahí para escoger qué quieres. Así que lo que estás viviendo es de acuerdo a lo que escogiste. No le culpes a nadie, a cada uno de nosotros lo que estamos viviendo fue lo que escogimos. Amén, estamos comprendiendo eso. Así que por mucho o poco que hayas quebrantado una ley, por mucho o poco que la hayas torcido, por no haberla cumplido del todo, esto te provocó problemas, esto te provocó dolores. Funciona así en el reino terrenal, pero también en el reino de Dios. Todos los reinos de la tierra así funcionan. Ahora, este pasaje habla de un reino. ¿De qué reino? ¿Alguien sabe de qué reino está hablando? Del reino de Dios. Ahora, por eso dice en Mateo 25:14, por favor. Fíjate, te va a comparar el reino. Dice: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es decir, está hablando de algo celestial. Lo que vamos a ver ahorita son leyes celestiales, no son leyes terrenales. Sin embargo, las leyes celestiales sí tienen un efecto sobre la tierra, sobre el reino terrenal. Amén. Alguien debería decir: voy comprendiendo. Así que por eso dice el reino de los cielos. No está hablando de algo terrenal, está hablando del reino de Dios, que también tiene leyes, y que aquel que las cumple, entonces ese es feliz. Amén. Ahora, el reino de Dios abarca todos los reinos de la tierra, todos, aún de la gente que no cree, de la gente que dice: es que yo no creo en la Biblia, yo no creo que exista Dios. Aún el reino de Dios tiene efectos sobre ellos. Sí. Ahora bien, ¿por qué? Porque el reino de Dios lo es todo. No hay nada que escape al reino de Dios. Incluso el reino de las tinieblas, que de todas maneras no es un reino, porque es una rebeldía, es una rebelión, aún ellos no escapan del gobierno de Dios. Y tú recordarás ese pasaje de Job capítulo 1, en donde Satanás viene y le pide permiso al Señor para poderle hacer daño a Job, para poderle probar. ¿Sí? O sea, es un diablo que no tiene ninguna autoridad, que viene con Dios a pedir permiso. ¿Sí? O sea, es un pobre diablo. ¿Sí? No puede hacer nada por él, no tiene ninguna autoridad. ¿Sí? Acuérdate, quien tiene toda la autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Satanás no tiene ni un gramo de autoridad. Tú se la das en tu vida, en tu negocio, en tu familia, en tu ministerio, en tus bienes, pero él no puede hacer nada a menos que tú decidas quebrantar una ley para que él pueda entrar. Por eso Filipenses 2, 9 al 11 dice: Dios exaltó a Jesucristo hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alguien debería decir amén, gloria a Dios, amén. Ahora mira,
El reino de Dios es gobernado por Dios, Él es el rey. Este reino entonces tiene leyes, y estas leyes incluyen que Él comisione obreros, es decir, llama siervos y los comisiona entregándoles bienes, cosas que vienen de parte de Él, cosas que son parte del reino, cosas que vienen solamente de Dios. El pasaje nos habla de talentos. El talento era una especie de moneda, ¿sí? Una medida monetaria. Es algo así como la libra inglesa o como el euro, ¿sí? Que obviamente en nuestro país tienen un valor mucho mayor que la unidad de allá. Es decir, una libra no vale un peso, vale más que eso. De esa manera, entonces, el Señor repartió talentos, ¿sí? Si cada talento en peso hubiera sido, y me refiero en peso a medida, a algo así, si hubiera sido en kilos, en gramos, si hubiera sido en peso de pura plata, equivaldría cada talento a 20,000 pesos, ¿sí? Así que nuestro Señor entregó talentos. Para que puedas entender mejor esto, voy a pedirle a tres voluntarios que me quieran apoyar para poderlo ejemplificar mejor. 3 voluntarios. Tengo jóvenes valientes aquí. Ahí viene mi hermano Omar, gloria. Así como lleguen, así los voy a poner para que no digan el pastor escogió. Pues si pudiéramos subir, por favor. Sí, gracias, muy amables. Mira, ¿dónde lo dejamos? Acá está. Aquí tenemos. Primero que nada, el Señor repartió a uno de ellos, es en el orden en que llegaron, repartió al primero 5 talentos. Primer talento, le dio la vida, tiempo, ¿sí? Le dio vida para vivir, le dio tiempo para poder utilizar ese tiempo en la vida. Te he hablado acerca de cómo el tiempo representa vida. Entonces le da tiempo, pero también conforme a la capacidad de él, le dio familia, le dio amor, ¿sí? Algo con lo cual él podía, de acuerdo a su capacidad, salir adelante. Pero no solo eso, también le dio trabajo, le dio la manera de poder realizar finanzas, de poder crecer financieramente, ¿sí? Y no solo eso, le dio habilidades en la música, ¿sí? Sabe tocar, sabe cantar. Entonces Dios le dio esos talentos, ¿sí? Le dio habilidades, son capacidades. A otros se los dio en los deportes, a otros se los dio en diferentes áreas. A él en específico, creo que en deportes también, y creo que también ahí en música. Gloria a Dios, muy bendecido este hermano. Pero también, alguien ya trajo porra, por ahí alguien gritó amén. Gloria a Dios. Y es soltero, informo por si alguien está interesado. También le dio un llamado ministerial, ¿sí? Dios dijo, puede con eso, ¿sí? Se los dio, le dio 5 talentos. Al otro hermano solamente le dio 2 talentos. Le dio vida, ¿sí? Tiempo para que viviera. Pero también le dio una familia, le dio amor para que también pudiera crecer, pudiera estar ahí con ellos. Pero al otro hermano solamente le dio un talento, solamente le dio vida, ¿sí? Y le dijo, si puedes ser fiel ahí, entonces vamos a ver qué más te puedo dar. Amén. Es decir, el primer hermano tiene un aproximado de 100,000 pesos. El segundo hermano tiene 40,000 pesos. Y mi hermano tiene 20,000 pesos. Eso es en talentos. Entonces dice la palabra que mi hermano, el primer hombre al que le dio 5 talentos, fue y negoció con ellos. Negociar viene tiene una etimología que quiere decir negar el ocio. Negociar es negar el ocio. Es decir, el ocio quiso entrar y él dijo, no, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a negociar. Sí, aunque no tengo ganas, aunque la verdad quisiera quedarme, hoy el día está muy a gusto, voy a ir a hacer algo. Es decir, negó el ocio y fue y negoció cada uno de sus talentos. Entonces a este primer hermano Dios le había dado un talento que es la vida, pero mi hermano obedeció la palabra de Dios. Amén.
trató de guardar todo lo que la palabra de Dios le ordena, y entonces Dios le dio una calidad de vida. Vive en paz, amén. Todo está provisto, todo el Señor se encarga de su vida, de tal manera que mi hermano no tenga ninguna preocupación, amén. Ahora, no solamente eso, recordemos que le había dado familia, supo instruirlos en el camino de Dios, supo amarlos, cuidarlos, pasar tiempo con ellos, y entonces el Señor le dio buenos hijos, y el Señor le hizo tener una familia muy estrecha, muy unida, donde todos se apoyan, y multiplicó su talento. Pero no solo eso, se me están acabando los talentos, le dio algo más. En el trabajo lo ascendieron porque es tan responsable, tan puntual, siempre creciendo, siempre haciendo las cosas bien, no se mete en problemas. Es una persona que se dedica a trabajar y a quedar bien con aquel que lo contrató, sabiendo que todo lo debe hacer para el Señor, y el Señor le dio ascenso, amén, y lo dejó de gerente en el nombre de Jesús. Alguien debería decir amén por el hermano. Gloria a Dios. No solo eso, también dice la palabra que le había dado un talento más, le dio habilidades, capacidades, ¿sí? Y dentro de estas habilidades y de estas capacidades, Dios todavía le enseñó más cosas. No solamente en el deporte, de repente ganó un campeonato a nivel nacional, de repente se llevó trofeos y el reconocimiento de los demás, de repente grabó un disco cristiano, de tal forma que mucha gente escucha su música. Entonces Dios le aumentó, le dio otro talento, bendito sea Dios, amén. Ahora bien, ya se me acabaron. Ok, este es diferente, ¿sí? Le dio llamado ministerial también. En su llamado fue fiel, y entonces Dios le dio un llamado ministerial mayor al que estaba teniendo, es decir, le multiplicó todavía más, de tal forma que Dios le había dado 5, pero ahora solamente, pero él fue a negociar, ahora tiene 10 talentos, amén. Mi otro hermano tenía 2 talentos, solo le habían dado vida, pero en esa vida él se esforzó, ¿sí? En esa vida no tenía un trabajo seguro, a cada rato lo estaban cambiando de trabajo, como no tenía, tal vez no tenía los estudios que requería el trabajo que él quería, pero con todo el esfuerzo, entonces Dios le dio un buen trabajo, ¿sí? Un don más, un talento más. ¿Por qué? Porque se esfuerza, porque es responsable, predica la palabra, trata de guardar la palabra de Dios, y por eso es que Dios le aumenta y le da un buen trabajo también. No solo eso, en ese buen trabajo adquirió habilidades, capacidades, y entonces Dios aumentó los talentos. Negaron el ocio, Dios los apoyó, pero ellos fueron los que fueron a negociar. Pero cuando llegó con el tercer hermano, el tercer hermano solo se dedicó a vivir. Así llegaron, ¿no? Si hubieras llegado primero, te toca ya. Entonces, así llegaron. Y entonces el Señor dijo: ¿y qué has hecho con lo que te di en tu vida? ¿Qué has hecho? Y el hermano dijo: pues yo la escondí en la tierra. Lo cual ya te habla, yo dediqué mi vida a lo terrenal. Sí, porque tú recuerdas, este hombre dijo, fue y cavó en tierra, es decir, profundizó en lo terrenal. Anduvo en pachangas, anduvo haciendo y deshaciendo. Y entonces el Señor le dijo: ¿sabes qué? Entonces quítenle el talento. Y lo despidió, hermano. Gracias, muy de veras, denle un aplauso al Señor por él. No es fácil estar acá, y menos en el ejemplo de mi hermano. Solo fue ilustración. Mi hermano es un hombre lleno de talentos que Dios le está multiplicando. Todos deberíamos decir amén, bendito sea Dios. Gracias, hermano. Y entonces a mis 2 hermanos les dio el Señor la oportunidad, con las habilidades, la capacidad que les había dado, de duplicar los talentos que ellos tenían. Ahora, déjame también explicarte. El primero tenía al principio 100,000 pesos, ahora tiene 200,000. El primero tenía 40,000, ahora tiene 80,000. ¿Sí? Dios los bendijo a ambos. ¿Sí? El otro hermano tenía la opinión de que Dios era malo. Y ahorita vamos a ver cómo tu opinión de Dios afecta tu productividad.
directamente tu productividad. Él dijo, no hombre, capaz que lo invierto y lo pierdo y me va a castigar porque es malo. Dios es malo, así que mejor lo escondió. Vino el Señor y pidió cuentas. Y vino el primer hermano y le dijo, Señor, ¿te acuerdas que me diste 5 talentos? Pues he ganado 5 talentos más. Y agarró y le dio los 5 y le dijo, yo me quedo con los 5 que yo gané. ¿Así fue? No, agarró y entregó los 10 talentos. ¿Sí? Los 10 los trajo. Ahora, sí, gracias. Recordemos, ya no tenía 10, porque el que el hermano no usó, le dieron todavía más vida. Va a vivir más años y va a vivir mejor. Qué interesante, ¿verdad? Más vida. Entonces, entregó todo. Y el Señor le dijo, bien buen siervo fiel, con poquito fuiste fiel, entonces te voy a poner, ¿dónde? En lo mucho. Y le dijo, entra al gozo de tu Señor. Gracias, hermano. Bendiciones. Sí, en el nombre de Jesús, que así se ha hecho. Y el otro hermano que produjo, que tenía 2, pero que ahora tiene 4, a él le dijo, bueno, pues tú hiciste 4, pues ya ni modo, cuando menos trajiste algo. ¿Así lo trató el Señor? No, le dijo, bien buen siervo fiel. El elogio fue el mismo que el otro. No elogió a uno más que al otro. Fue el mismo elogio. Amén. Sí, así que le dijo, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, porque aunque 10 para él fueron muchos, para el Señor es poco. Sí, tú dices, no, yo he logrado grandes cosas, Señor. Y dice, con lo poco que has hecho ya estás, no te aguantas ni tú. Sí, pero dijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Muchas gracias, hermanos. Bendito sea Dios. Ahora, todo esto nos habla de leyes que quiero hoy explicarte. ¿Sí? Algunas leyes que rigen el reino de Dios. Primero tienes que darte cuenta. La primera ley que te voy a enseñar en esta mañana es la ley del 100%. La ley del 100%. ¿Y en qué consiste? Por favor, vea tu Biblia ahí en el verso 20. Dice la palabra de Dios: llegando el que había recibido 5 talentos, trajo ¿cuántos? Otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, en el reino de Dios, la productividad debe ser siempre al 100%. Lo mínimo que te acepta el reino es el 100% de lo que te dio. Si te dio 1, no espera que le regreses 1. No espera que le regreses 1,5, quiere 2. Quiere el 100% de productividad sobre lo que te dio. Es la ley que rige al reino. Si te dieron 5, produces otros 5. Si te dieron 2, produces otros 2. Y si te dieron 1, produces otro. Y si no produces, te lo quitan. Así de simple. El reino de Dios tiene la ley del 100%. Lo que te dio, Dios lo quiere de regreso al 100%, multiplicado al doble. Amén. Si solo regresas lo que recibiste, en el reino eso es visto como negligencia. Si no, Señor, me diste este don, aquí está. Padre, me diste este ministerio, aquí está. Y dice, Señor, ¿cuántos te di? 1. ¿Por qué solo me traes 1? Eres un negligente. ¿Sí? No importa que en la tierra hayas, no, hombre, ocupado en tu negocio, en tu trabajo, no tenías tiempo de nada, con trabajos llegabas a dormir. Y dice, Señor, no fui negligente, de verdad, mi trabajo me absorbió. El Señor habla de acuerdo al reino. Puedes ser el hombre más ocupado del mundo, pero en cuanto al reino, ¿cuánto estás produciendo? Y si solo le regresas lo que Él te dio, entonces te va a llamar negligente. ¿Sí?
Ahora, así le contestó el Señor en Mateo 25:26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Es fuerte, pero es verdad, así es el reino. Te pregunto, de los dos hermanos que se quedaron al final, ¿quién fue mejor siervo para el Señor? ¿Quién de los dos fue mejor? Los dos. Ninguno fue más que el otro, ¿sí? Fueron iguales. Dios los elogió a ambos. En el verso 21 y en el verso 23 es el mismo elogio, ¿sí? Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. No le dio más elogio al de 10 que al de 4. A los dos les dio lo mismo y la recompensa fue la misma para ambos, porque en el reino de Dios, ¿sí?, Dios no mira la cantidad que traes, sino si pudiste producir al 100% lo que te dio. Ahora, la ley del 100% implica que aunque otro tenga un ministerio o una vida o un fruto más llamativo que el tuyo, si tu vida, tu ministerio no es tan llamativo, pero has producido al 100%, serás bendecido y tomado en apariencia como el que produjo más. Esto es algo que como iglesias a veces no entendemos, y como a veces nuestra iglesia puede tener más miembros que las demás iglesias, pensamos que la recompensa será mayor para nosotros, pero no es así. Al que tiene más, al que produjo al 100%, Dios le dirá: ven, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y al que tuvo la iglesia más pequeña, pero que también tenía 10 miembros y terminó con 20, Dios le dirá: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Vamos viendo entonces eso. Así que no tienes por qué sentirte menos. No tienes por qué pensar de ti que Dios elogia más a alguien que a ti cuando tú estás produciendo al 100% lo que te dio, porque hiciste con lo que Él te dio el 100%. Así que por eso la palabra de Dios dice que no te compares con nadie. No se comparen. Segunda de Corintios 10:12, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y ya no pudimos, así que dice la palabra de Dios: no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos, a medirse con su propia medida y a compararse unos con otros. No saben lo que hacen. No podemos agarrar y decir: somos menos iglesia y menos valiosos delante de Dios porque no tenemos el número de aquellos hermanos, de aquella iglesia, de aquel ministerio. No es así. Amén. Por eso es que el que tiene 4 talentos tiene prohibido compararse, tiene prohibido imitar al que tiene 10. El que tiene 10 le hace así, entonces yo le haré así. No, tú eres único, ¿sí? Eres único para Dios. No importa que los demás no te vean tan glorioso, no importa que adelante de los demás no tengas renombre. Delante de Dios tienes renombre, eres glorioso, estás produciendo al 100%. Alguien debería decir amén, gloria a Dios. Así que no tenemos que tratar de ser igual que nadie, ¿sí? Todo lo que Dios nos da es conforme a la capacidad, que tiene que ver también conforme a la habilidad, ¿sí? Hay capacidades, hay ciertas habilidades que te pueden hacer bueno en otra área. Por ejemplo, yo recuerdo un basquetbolista que era muy bueno y saltaba mucho, obviamente sobrepasaba el aro y hacía lo que conocemos como clavadas en la canasta. Se convirtió de repente en un buen saltador de altura. Llegó a brincar a superar la marca de los 2 metros. ¿Por qué? Porque de alguna manera la habilidad tiene relación. Pero hay habilidades con las cuales no tenía relación. Alguien puede ser muy bueno con las matemáticas. Mi hermano Sergio es bueno en eso, física, química. Ahí los que tengan hijos que están aprendiendo más y que quieren saber más, ahí está mi hermano. ¿Cuánto luego les dices cuánto cobras, hermano, para ponerlo ahí? Entonces, ahí él es bueno en eso. Es bueno en los deportes. Nunca lo he visto jugar, pero otros me han comentado que es bueno jugando fútbol, ¿sí? Pero nunca lo hemos visto en el ping pong. Y en el ping pong tal vez diga: bueno, es que con las manos como que no tengo la misma habilidad. A lo mejor sí, es un ejemplo nada más. De acuerdo a la habilidad que Dios le dio, ahí es donde él va a producir al 100%.
Si alguien que no le dio la misma capacidad trata de imitarlo, nunca va a producir al 100% porque está tratando de hacer las cosas con una habilidad y una capacidad que Dios no le dio. Por eso es que no debemos tratar de imitar a nadie. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Ahora, sí. Una segunda ley del reino es la ley de la entrega. Es decir, a Dios le tienes que dar el 200%. Tú recuerdas, el primer hermano le dieron 5, produjo 5 sobre ellos. Y no llegó y le dijo: Dios, aquí están 5 que me dice y estos 5 me los dejo, ¿verdad que no? Sino que agarró y entregó todo. Y le dijo: Señor, aquí tienes 10 talentos, produje 5 sobre los 5 que tú me diste. No te regreso el 100, te regreso el 200. Amén. Así que Dios espera que lo que Él te dio, tú se lo regreses completo con lo que tú produciste. Amén. Toda tu producción que se le entregues. Así que el de 2 talentos hizo lo mismo. No le dio 2 talentos y se quedó con 2, le dio los 4 talentos. Es decir, el Señor obtuvo no el 100% de lo que entregó, sino el 200%. Vamos comprendiendo. Dios espera que si Él te dio vida, cuando menos traigas otro a Cristo y que le digas: Señor, me salvaste a mí, me diste salvación, pero yo te traje a otro para que lo salvaras. Amén. 200%. Padre, me diste un trabajo, entré de empleado, pero ahora soy supervisor. Entré de supervisor, pero ahora soy gerente. Amén. De eso se trata. Ahora bien, Mateo 5:41, fíjate bien esto, porque a veces lo hemos visto solo en un área, pero comprende todo. Mateo 5:41, por favor. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, dice el Señor que debes ir con él, ¿cuánto? 2. Y si te obligan a ir 20 millas, ¿cuántas debes de ir con él? 40. Es decir, lo que te exigen en tu trabajo y que tú dices: no, es que son negreros en el trabajo, ¿ah? Pues dice: produce el doble de lo que te están pidiendo. Y tú que te quejabas: Dios, trata con mi jefe, es injusto. El Señor dice: no, le está pidiendo 20 millas, camine 40. Esto es importante porque luego venimos a la oración: que Dios toque a mi jefe, que no me exija tanto. El Señor va a decir: no, te está diciendo 1, camina con el 2. ¿Cuántos dicen ouch? ¿Sí? ¿Verdad? Esto es interesante porque los cristianos de repente somos tan espirituales. Señor, toca a mi jefe, que no me pida, que no me exija tanto, que sea considerado. El Señor te va a responder conforme a su palabra. No, le está pidiendo 20, llévele 40. O sea, mejor ni le digas al Señor que ni se entere, para que nomás le lleves los 20 que te están pidiendo. Si vas con Él, lo que te va a decir: pues dale el doble. No, quieren que les dé 2 horas extras, dale 4. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué gloriosa es la palabra. ¿Te fijas? A veces pensamos, y esposas, hermanitas, porque cuando el esposo se queda horas extras, luego como que no la creen, pero es que puro trabajo. Y también es cierto, busca, cuando esto sea real, busca también tener tiempo para la familia, tener tiempo para las cosas de Dios sobre todo. Amén. Para Dios mismo. Pero eso es real. Y hermanitas, ustedes no se van a enojar. Si le dijeron quédate 2, ¿sabes qué? Me pidieron 2 horas, me quedé un poco más hasta que terminé, porque tengo que hacer lo que la palabra de Dios me ordena. Lo hago como para mi Señor. Y en la ley del Señor dice: te piden 20, dales 40. Amén. Ahí para cualquier hermano empleado de Bimbo puede entender lo que estamos diciendo. Amén. Porque de repente les ponen metas y dicen: ni me tienes que vender tanto. Y dicen: ¿cómo? Y pues sí, le voy a vender 40, no los 20 que me está pidiendo. Y cuando lo digas con fe, entonces el Señor va a obrar. ¿Cuántos dicen amén? Así que, para que vean, esta regla, esta ley del reino, la pasamos por alto. Oh, es que mi marido es muy exigente. Ni vayas con Dios, así te va a ir, hermana. Hay una hermana ya por ahí. ¿Sí? ¿Cuántos dicen Dios nos está hablando? Es en serio. Yo te estoy hablando de reglas, de leyes celestiales.
no de leyes terrenales. En la ley terrenal, no, ¿cómo que exige tanto? Eso no se puede. En las leyes celestiales es dale más, dale el doble. Amén. Así que en el reino de Dios no se entrega lo que se te demanda, sino el doble. Amén. O sea que si este año Dios quiere que seamos 200, bueno, somos 200, quiere que seamos 400, ¿cuántos deberíamos de darle a final de año? 800, imagínate. Todos tenemos que trabajar para algo así, porque esa es la ley del reino. Ahora, la tercera ley del reino es la ley de la recompensa. Él te da el 100%, tú le regresas el 200 y Él te deja entrar al 1000%. Sí, sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra y gózate, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, Dios todavía te va a multiplicar, te va a dar 100 veces más lo que Él te dio. 100 veces más, lo promete la palabra. Esa es la ley del 1000%. Amén. Tenemos que comprenderla. Dios te dice, yo no te pongo sobre el doble, yo no te pongo sobre lo que te di. Cuando Dios te da 100, no dice, es que yo solamente te quiero dar 100, dice, yo te quiero dar 100 veces lo que te estoy dando, pero primero tendrás que cumplir con la ley del 100% y con la ley del 200% para que puedas entrar y yo darte una recompensa, no sobre lo que te di, no sobre lo que ganaste, sino sobre lo que yo soy, un Dios que recompensa. Amén. Así que fuiste fiel en lo poco, te pongo sobre mucho, en el 1000%, recibirás 100 veces más. Así actúa Dios. Alguien debería decir, bendito sea su nombre, Él es el Señor. Amén. Además, no solamente te promociona, no solamente entras al gozo, perdón, no solamente entras a la recompensa, también entras ¿a dónde? Al gozo del Señor, a la paz, a la alegría. Sí. Todas las cosas que en tu vida carecen de gozo es porque están careciendo de productividad. Por eso es que no tienes gozo, porque no has producido allí. Cuando produces, entras al gozo de tu Señor. Amén. Dios te dio un ministerio, puso personas bajo tu cargo, tienes que regresar el doble. Ellos no quieren, tendrás que buscar la manera de que quieran. Amén. Dios te ha dado capacidad, sabiduría. Cuando no produces, entonces entras en tristeza, en amargura, en dolor. Incluso entras en envidia porque empiezas a ver que otros ministerios sí están creciendo. Son rebarberos con el pastor, por eso a ellos les va bien. Y empiezas a juzgar y a decir, seguro que es por esto, seguro es que hacen lo otro. Y empiezas a cuestionar y a juzgar. Así que, ¿cómo entro al gozo del Señor, pastor? Sé productivo sobre lo que Dios te dio. Levante la mano al que Dios nunca le dio nada más que la vida. Yo estoy seguro que nadie de aquí solo tiene vida. Nadie. Dios le dio más que un solo talento. ¿Sí? Te dio algo más sobre lo demás que te dio, además de la vida. ¿Estás produciendo al 100%? ¿Le vas a entregar 200%? En esos dones, en esas habilidades, ¿los estás usando al 100%? ¿Le vas a entregar 200%? Esas son las leyes positivas, las leyes que te llevan a producir más. Pero también te quiero enseñar leyes que te hacen no producir, que son leyes que deberías de evitar, pero que sin embargo la mayoría, bueno, no la mayoría, pero sí muchos creyentes las aplican a veces sin querer, a veces queriendo, y de eso es de lo que te quiero hablar. Leyes que te llevan a la falta de productividad. Si en el reino tú fallas aplicando una de estas reglas, entonces no vas a producir. La primera de ellas es la ley de la ignorancia. ¿Cómo se llama esta primera ley? Ley negativa que no te deja producir, ley de la ignorancia. Perdón, ley de la ignorancia. Esta ley provoca que seas improductivo. Déjame decírtelo de otra manera. Tu nivel de ignorancia es proporcional a tu nivel de frustración. Tan ignorante como frustrado. ¿Sí? Fíjate bien, este hombre dijo,
Mateo 25, 24, por favor. Él dijo así: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía. Le dijo Dios: tú eres malo, porque yo te conocía, yo sé que tú lo eres. ¿Realmente conocía a Dios este hombre? No lo conocía, porque Dios no es malo. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Sí? Dios no es severo, Dios no es duro, es lleno de misericordia. Pero este hombre dice: yo sabía, yo te conocía. Era un ignorante del Señor, de su carácter, de su amor, de su misericordia. Y cuando tú opinas o tienes un concepto erróneo de Dios, no produces. ¿Sí? Él consideraba a Dios malo, no conocía a Dios y cumplió la ley de la ignorancia. La ley de la ignorancia consiste en que por tener una idea errónea del rey, entonces te vuelves improductivo. Todo aquel que cree que Dios es malo no produce. Piénsalo. Puede haber religiones donde incluso saquen la palabra de Dios, pero donde crean que Dios es malo y no producen. El general de las personas que asisten a esa religión no producen, porque consideran que Dios es malo. ¿Sí? No, pero yo no creo que Dios sea malo. Pero ¿no has dicho alguna vez? Es que ser cristiano es difícil. El Señor nos pone pruebas. A veces nos enferma y a veces nos hace pobres. A veces te quita todo. Te puede quitar a tu hijo más pequeño y te lo va a quitar para enseñarte cosas. Eso es un mal concepto de Dios. No, es que yo me puedo esforzar, pero si en la voluntad de Dios no está el que yo prospere, entonces no voy a prosperar. O sea, Dios puede decir que prosperen los demás, no, sáquenlo de la prosperidad. Entonces es una idea errónea de Dios. ¿Sí? Si tienes la idea de que Dios es malo, entonces no producirás. Así que tienes que cambiar tu mentalidad. Dios no es malo, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Él nunca va a cosechar. Él dijo: te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste. ¿Es verdad eso? El Señor, ¿cuándo anda buscando que hagan su voluntad en el mundo? Allá no, bueno, sembró, pero el mundo lo rechazó. Por eso no espera producir allá, pero sí espera producir en la iglesia. Amén, porque aquí ha sembrado. Ahora dice: y recoges donde no esparciste. Dios solamente va a demandar, ¿sí?, a aquel que le ha dado. De hecho, la palabra dice que a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que se le haya confiado mucho, mucho se le pedirá. ¿Sí? Solo al que se le dio, solo al que sembró. Así que serás tratado según la opinión que tengas de Dios. ¿Sí? Fíjate bien, otra vez el verso 24. Llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, severo. No, contigo no se puede tratar. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Verso 25. Por lo cual tuve miedo. O sea, eres tan malo que te tengo miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Lo interesante es que cuando viene y le dice eso a Dios, Dios no le dice: espérame, ¿por qué piensas eso de mí? Yo no soy malo, yo soy bueno. Dios no lo corrige. Dios lo deja pensar de él así. No le dice: estás mal en tu doctrina, no es correcto lo que estás opinando de mí. Dios no le da explicaciones de sí mismo, sino que la respuesta de Dios fue como él esperaba que fuera Dios, como él decía que era Dios. Verso 26 y 27, por favor. La respuesta fue así: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dios le respondió de acuerdo a la percepción que el hombre tenía de él. ¿Te das cuenta que Dios no corrige tu teología cuando piensas mal de él? ¿Sí? Sino que te trata de acuerdo a como tú piensas que es él.
así como tú piensas que es Él, así te trata. ¿Sí? Así que si tu Dios es castigador, te va a estar dando. Es real. La religión tradicional piensa que Dios es castigador y por eso cada rato están recibiendo. Lamentablemente la iglesia de Cristo también muchos piensan de esa manera. Sí, así que ten cuidado cuando le digas a otro: no, Dios es terrible. No, si tú caes en pecado, no, Dios es un Dios consumidor. Cuidado, porque aunque esa parte también está en la Biblia, también la Biblia dice que Dios es misericordioso con el que se arrepiente. Amén. Pero cuando dices: no, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, horrenda cosa es eso. Es cierto, pero ¿por qué no decirle cuán agradable es caer en las manos de un Dios lleno de misericordia, que te perdona cuando te arrepientes de corazón? ¿Verdad? Suena distinto. Pero cuando generalmente para esos versículos son para mí, ¿verdad? No, yo sí pequé, pero pues Dios me perdona. Está lleno de misericordia. Pero pecó el otro. No, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Él es santo. O sea, para los demás, ¿verdad? Esos son los versos para los demás. Para mí es el de Dios perdona. Ahora, si tú dices que Dios es un Dios terrible, su trato contigo será terrible, porque esa es tu teología. La palabra de Dios dice, fíjate bien esto, ¿recuerdas que Jesús varias veces dijo: pues conforme a tu fe vivirás, conforme a lo que crees vivirás? Fíjate, por favor, ahorita voy a enseñar, permítanme tantito la cita. Si tú dices: es que ser cristiano es difícil, tendrás una vida difícil. Ser cristiano es cansado, tendrás una vida cansada. Es que siempre andamos en pruebas, siempre vivirás en pruebas, porque esa es tu fe, eso es lo que tú crees. ¿Cómo está? Pues aquí en luchas y dificultades, como todo creyente, pues así vivirás. ¿Cuántos dicen eso quiero? Nada más hizo alguien. No, ahora, de acuerdo a lo que pienses de Dios, así serás tratado. ¿Sí? Así serás tratado. Así que él le dijo: Señor, yo sabía que tú eres así. Y dice Dios: pues entonces así te trato. ¿Sí? Fíjate cómo el Señor no le aclara nada, le trató como él dijo. Y en varias ocasiones vemos a Jesús diciendo: hágase contigo conforme a tu fe. Por favor, vayamos a Mateo 9, 28 y 29. Mateo 9, 28. Son unos ciegos. Llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿ustedes creen que yo puedo sanarles la ceguera? O sea, ¿me creen que yo soy alguien que puede hacer eso? Y ellos dijeron: sí, Señor, porque tú eres bueno. ¿Te acuerdas del hombre rico, el joven rico que vino y dijo: maestro bueno? Y la respuesta de Dios de Jesús para él dice: los mandamientos saben, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo: todos esos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Y dice: y el Señor le amó. ¿Por qué? Opinó que era bueno. Entonces él les dijo: ¿ustedes creen que yo soy sanador? Y ellos dijeron: sí, Señor. Verso 29. La respuesta del Señor no le dijo: los declaro sanos. Dijo: entonces los tocó los ojos diciendo: pues conforme a lo que ustedes creen. No, es que el Señor sí te va a dar, te va a castigar, te va a quitar un hijo. Y el Señor dice: bueno, sí, conforme a lo que tú crees. ¿Sí? No solo eso. ¿Recuerdas el centurión, Mateo 8:13, por favor? Que vino y le dijo: Señor, mi siervo está enfermo en casa, solamente di la palabra y él sanará. Y el Señor, entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. No, seguro el Señor, algún pecado habrá cometido el siervo, seguro el Señor hasta me lo va a venir matando, porque Dios es bueno. El malo es el enemigo, él sí mata, él sí destruye, él sí roba. Sí, pero el Señor es bueno. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, conforme a lo que crees. ¿Te acuerdas también cuando fueron los espías, vieron los gigantes y regresaron con su informe? Fíjate por favor, Números 14, 2 y 3. Fíjate lo que creyeron, esto es interesantísimo. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Cuántos de los hijos de Israel?
todos. Y les dijo toda la multitud, fíjate lo que dijeron: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Verso 3, la creencia. ¿Y por qué nos trae Yahvé a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y la respuesta del Señor la encontramos en el verso 28 y 29. Por favor, mira la respuesta del Señor. Diles, le dijo a Moisés: vive yo, dice Yahvé, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Verso 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Eso creyeron, eso les va a pasar. Como creen que yo les hago, lo hago, porque eso es lo que creen de mí. No te va a corregir tu teología, no va a venir y te va a decir: no me digas que yo soy malo, yo siento feo que digas que soy malo. No, al contrario, es que tú eres malo, negligente, severo. Dios dice: y si sabías que soy severo, entonces ¿por qué no hiciste algo? ¿Te das cuenta? Te trata según tú creas de Él. Dios te va a tratar como tú digas que Él es. Así que si vienes a Dios y le dices: Padre, tú eres bueno, misericordioso, maravilloso, Padre, tú perdonas, tú pasas por alto, con tu amor nos cubres, tú nos proteges, nos prosperas, nos sanas, el Señor va a decir: bueno, pues conforme a tu fe. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Yo sabía que todos íbamos a salir de acuerdo en ese punto ahora. Ahora, Dios te trata entonces conforme a tu fe. Esto es muy importante entenderlo. Ahora, segunda ley: la opinión que tienes de Dios no es otra cosa más que un reflejo de tu personalidad. Porque Él le dijo: tú eres el malo, Dios. Y cuando Dios le contesta, le dice: siervo malo, es decir, tú eres el malo, tienes un mal corazón y por eso opinas que yo soy malo. El Dios que le presentas a los demás hablan del corazón que tienes tú. ¿Has escuchado hermanos que nada más están diciendo lo duro de Dios y cómo te va a dar y cómo va a ser y cómo va a volver, y Dios no pasará por alto eso? Habla de su corazón. Nada más que quieren reflejarlo en Dios, porque ese es lo que Él tiene. Acuérdate, fueron hechos conforme a su semejanza, y el Dios que ellos tienen es un Dios castigador, terrible, que puede destruir, deshacer y que no perdona y va a traer tragedia tras tragedia. Entonces es simplemente un reflejo de su corazón. Así que cuando alguien te dice: Dios no pasará por alto, hará juicio, aléjate de esa persona. Ese es el corazón de esa persona. Él le dijo, Mateo 25, 26: Señor, es que tú eres duro, tú eres severo, tú eres malo. Sí, por favor, Mateo 25, 26. Y entonces respondió el Señor y le dijo: siervo malo y negligente. Es decir, el malo eres tú, y como tú eres malo, piensas que yo también soy malo. Simple. Piensa acerca de un hermano al que Dios no le perdonaría un pecado. ¿Cómo tratas a ese hermano? Porque es tu corazón. Hasta cuando lo perdonó, ¿cómo que lo perdonó Dios? No, si se merecía que le pusieran, porque eras tú. A ese hermano Dios lo prosperó, es que no merecía que lo prosperara. Ese hermano yo no sé cómo le hace, porque así ya es tu corazón. Le va bien a aquel que no te cae, y entonces sientes, porque es tu corazón y quieres que Dios esté contra él. Te voy a decir algo, te lo platiqué en la semana. Cuando yo salí en diferencia con mi pastor, y yo me fui de la iglesia pensando, creyendo que Dios se venía conmigo, cuando sucedió eso y le empezó a ir bien, a mí me daba coraje, a mí me molestó. ¿Cómo que le está yendo bien? Señor, ¿por qué bendices esa iglesia si yo ya no estoy allá? Porque era mi corazón. ¿Por qué bendices a aquel hermano si hace esto? Ni es tan entregado, ni... Porque es tu corazón que tienes contra él, y quieres que Dios haga lo que tu corazón tiene. Es un reflejo de lo que tú eres. Date cuenta, juzga la palabra que te estoy dando, y tú mismo determina si puede ser Dios hablándote, tratando de corregir tu corazón, o es el diablo tratando de confundirte. Júzgalo de acuerdo a la palabra. El Señor le dijo: siervo malo. Pensaba que Dios era el malo.
Entonces, la opinión que los hombres tienen de Dios no es otra cosa más que un reflejo de su propio corazón. Cuando le dices, oiga hermano, ya sabe, porque luego me dicen, ya sabe que pasó esto con aquel hermano. No, no me digas. O puede ser la otra reacción. No, qué bueno. Habla del corazón. Le platicas a otro y dice, no puede ser. ¿Cómo que pasó eso? Pues él se lo merecía, hermano. Ya sabe que hizo así, así, así. Eso habla del corazón que él tiene. ¿Sí? Porque cualquiera que tuviera un corazón diría, Padre, en el nombre de Jesús, perdónale. Señor, no le tomes en cuenta lo que hizo. Señor, es en ignorancia, no te ha conocido lo suficiente. Reflejarías el corazón de Dios. Así que, según oigas hablando a alguien de Dios, te estará mostrando cómo tiene su corazón. ¿Sí? Dios es malo porque es malo el hombre. Dios es severo porque la persona que te lo está mostrando es severo. Dios no perdona fácilmente porque ese hermano no perdona fácilmente. No va a quitarte tu presencia y no va a hablarte hasta que no hagas, porque él es así. Sales en diferencia con él y no te habla. No, seguro Dios no está tratando con él, seguro Dios no está hablándole. ¿Por qué? Porque tú no le hablas. ¿Cuántos creen que Dios no está hablando? Están muy serios. Amén. Identifica lo que Dios nos está mostrando. Lo que te está diciendo en esta mañana es: mira tu corazón y no digas que yo soy así porque tú eres así. Si tú opinas que Dios hace y deshace terriblemente con alguien, deberías de venir y decirle: Señor, cambia mi vida, porque no estoy siendo la persona que yo debería de ser. Cambia mi vida. ¿Sí? Así que ten mucho cuidado, porque si tu opinión es distorsionada respecto de Dios, entonces tampoco vas a producir y tampoco eres la persona que deberías ser. ¿Sí? Hace años vino un hermano y me dijo, mi esposa se va a acordar quién es, y me dijo: pastor, yo no sé por qué, pero mira cómo me siguen los chismosos. Me entero de todo lo que yo ni me quisiera enterar, pero no sé por qué vienen y me lo cuentan. O sea, yo ya le dije a Dios que no me deje llegar a los chismosos, que no me los mande. Y le dije: o sea que tú piensas que Dios te manda a los chismosos. Y dice: pues es que yo me ando enterando. Y me sacó ejemplo: me enteré de esto, de esto, de esto y de aquello. De eso me enteré. ¿Sí? Y lo que pasa es un reflejo de lo que Él es. O sea, ni el diablo va con Él, no, capaz que le digo y va con el chisme, mejor ni a Él se lo cuento. ¿Sí? Ahora, fíjate esto: atraes lo que eres. Atraes lo que eres. Si te siguen los chismes, ¿por qué será? ¿No te ha tocado a alguien que diga: me ha tocado, pastor, yo no sé por qué siempre me están invitando a tomar? ¿Por qué? A donde voy me invitan a tomar. Pues porque en alguna ocasión se los has recibido y te has emborrachado con ellos. A mí nadie me viene a invitar a tomar. ¿Te han ofrecido droga? O sea, más de una vez, obviamente, seguido. Pues quiere decir que en algún momento ahí estuviste metido. ¿Sí? Así que un rencoroso siempre se junta con rencorosos para agarrar, ¿verdad?, para juntar su rencor y poderle tirar a los que tienen rencor. Un rebelde se junta con rebeldes para poder levantarse en contra de. Un adicto se junta con adictos. Un pandillero, ¿con quién se junta? Con las monjas de ahí del convento. No, se junta con otros violentos igual que él. ¿Sí? No lo veo, con todo respeto para cualquier creencia, lo digo con todo respeto, es solamente para dar una ilustración. No te encuentras a alguien así en el rosario, en la oración, aquí va, no te lo encuentras. Con eso, hermanos, es solamente una ilustración. Nadie vaya a decir: o sea, esto es correcto, esto es incorrecto, etcétera. Ahora, este hombre pensaba que Dios era malo y por eso atrajo el mal a él. Pero si cambiara su corazón, Dios le bendeciría. Amén. Así que cuidado con lo que crees, porque de eso vivirás. ¿Sí? Lo que tú crees de Dios es lo que te va a seguir. Déjame darte
una tercera ley, ya casi termino. La ley de la tierra. Lo que inviertes en lo terrenal, lo pierdes de lo celestial. Déjame explicártelo. Mateo 25:25 dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. ¿En dónde? En la tierra. Cavó en tierra, escondió el talento, profundizó en lo terrenal, allí lo perdió. Hemos tenido hermanitas, porque no recuerdo algún hermano, pero recuerdo una hermanita en particular que tenía una voz bárbara, de verdad, y de repente empezó alguien por ahí de una radio, la escuchó y le empezó a jalar a eventos, y ahora tú ves su Facebook y está con cervezas, está ebria, porque el talento que Dios le dio lo llevó a lo terrenal. Una voz impresionante, de verdad. Sí, hemos tenido mucha gente que con muchos dones en esa área y en otros. Sí, gente que de verdad eran muy buenos en algo y de repente el diablo los tomó y se los llevó. Carman, no sé cuántos de ustedes conozcan a este cantante Carman. Este hombre le ofrecieron $10 millones solo por firmar con una disquera no cristiana, para que lo que hacía con los cristianos lo llevara pero al mundo. Y él habló con otro hombre que ya está en la presencia de Dios, llamado Edwin Luis Cole, y le dijo: hermano, te llamo para decirte que me acaban de ofrecer $10 millones solo por firmar con ellos. No te llamo para que me digas qué hacer, yo sé qué hacer. Y dijo: te llamo solamente porque necesitaba decirle a alguien que no estoy dispuesto a darle mis mejores años al diablo y después regresar y darle las obras a Dios. Ha pasado con muchos cantantes cristianos. ¿Sí? Fue y lo cavó en tierra, lo escondió. ¿Sí? Hay muchos que no pueden hacer nada para el reino porque también siempre están ocupados. No, pues es que hermano nos apoya, no puedo, hermano, porque hago esto y hago lo otro y aparte me dedico a esto y aquello. ¿En qué estás ocupando tus talentos? ¿De verdad estás ocupado o solo estás profundizando en tierra? Porque si solo estás dedicado a lo terrenal, quiere decir que solo estás haciendo un hoyo en la tierra, tu propio hoyo. Así que cuando llegue el momento de darle cuentas a Dios, ¿qué le vas a decir? Señor, yo hice esto y aquello y lo otro. Y el Señor te va a decir: ¿y eso qué tiene que ver con mi reino? Y te va a decir: siervo malo y negligente, y de esta vida vas a salir en bancarrota. No produje nada para el reino, no apoyé en la salvación de nadie, no visité ningún enfermo, etcétera. Solo me dediqué a pagar cuentas, a divertirme, a vivir mis proyectos, mis sueños. Cuidado, hermano, cuidado. Seamos inteligentes, no nos vaya a suceder. Déjame preguntarte para saber, para que tú te des cuenta hasta dónde le das más valor a lo celestial que a lo terrenal. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Déjame un ejemplo que sea así como un gancho al hígado, que duela, así como para que te acuerdes después del servicio. ¿Qué es más fácil? Cuando has recibido un muy buen pago. No solamente tu pago normal, sino que aparte van bonos, lleva el aguinaldo, lleva vacaciones y no sé cuánto. Un buen pago. ¿Qué es más fácil? ¿Dar el diezmo o comprarle llantas al carro? ¿O ir a comprar el vestido que tanto te gustó? Perdón, es que están hasta adelante, pega más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Por qué en cuanto a lo celestial preguntamos, ¿y dar el diezmo es bíblico? ¿En qué parte de la Biblia dice del Nuevo Testamento? Porque yo nada más me lo sé que está en el Antiguo Testamento, lo cual es ignorancia de las Escrituras, porque sí está en el Nuevo Testamento. Pero luego yo me dice: a ver, ¿es bíblico? A ver, ¿dónde es? ¿Dónde está? Nadie ha venido a preguntarme: pastor, a ver, dígame en la Biblia dónde dice que me puedo ir de vacaciones. Porque para eso no preguntan. Nadie me ha venido a preguntar: pastor, quiero un versículo donde me apoye que me puedo ir de vacaciones, que me puedo ir un fin de semana a Iztapa con todo incluido. ¿Dónde dice en la Biblia que puedo? O sea, para eso nadie pregunta, porque es para sí, es para lo terrenal. Pero para lo celestial todos preguntan, ¿verdad? Hubo una ocasión en que hubo un congreso de jóvenes y se invitó a todos los jóvenes. Hubo un joven en particular
que su mamá, su papá me dijeron: pastor, es que no podemos pagar esa cantidad. Eran 500 pesos con todo y el pasaje. Sí, no podemos, de verdad no tenemos dinero, no podemos pagar esa cantidad. Y no fue el joven al congreso, pero a la semana siguiente el joven llegó presumiéndole a los demás el nuevo juego de Xbox que acababa de comprar, el cual le había costado 700 pesos. Y dijo: me lo compró mi papá. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta qué es la prioridad para ellos. O sea, este talento lo puedo invertir en Microsoft, ¿verdad? Ahí en el Xbox. Lo puedo invertir en la tierra, no hay problema. Pero en el reino no, en el reino ¿para qué? No. ¿Cómo voy a diezmar? Se lo quedan. A veces no, si ahí se lo quedan. ¿Y qué prefieres? ¿Que se lo quede Bill Gates, que es el dueño de Microsoft, de Xbox? ¿Es más digno él que el Señor de los cielos, que te salvó, el eterno Dios? También allá se lo quedan. O sea, pero ahí no pensamos, porque nuestra mentalidad está hacia lo terrenal. Ellos dijeron: podemos usar el talento en la tierra, pero en el reino de Dios no. Eso no es negociar, porque a fin de cuentas es ocio hacia el reino. Acuérdate, negociar es negar el ocio, es ocio hacia el reino. Así que, ¿qué has hecho con tu primer talento? Porque a todos nos dieron vida, nos dieron tiempo. ¿Qué has hecho con tu vida para el reino? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Oras? ¿Lees la Biblia? ¿Dedicas tiempo a Dios? No solo los domingos o los miércoles, sino constantemente estás tratando de llevar a otros al Señor, predicándoles la palabra. ¿Sí? Alguien debería de decir cuando menos: ouch. Nadie ha venido a preguntarme: pastor, ¿comprar un auto es bíblico? Eso no. Hermanos, darle más importancia a lo terrenal es cavar en tierra. Y cuando un hombre no lo entiende, se le va la vida en lo terrenal, la pierde. ¿Sí? Viven como si nunca fueran a morir, y cuando mueren parece que nunca hubieran vivido. ¿Así quieres? Vivir como si nunca fueras a morir, y luego morir como si nunca hubieras vivido. ¿Algún vecino tuyo ha muerto que ya ni te acuerdas? A ver, déjame ver. No, sí, ya ni te acuerdas. ¿Sí? Así que tienes que poner tus prioridades correctas. Ahora, la ley de la pérdida. ¿Recuerdas que al hermano que le dieron un talento y que no lo supo negociar, se lo quitaron? Lo que no le des al reino, lo vas a perder. Lo que le des al reino, lo vas a multiplicar. Tendrás gozo, tendrás recompensa. ¿Sí? Así que el Señor dijo así en Mateo 25:28: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sí? Así que Dios opinó lo mismo del que tiene 10 como del que tiene 4. Y le dio al que tiene 10, le multiplicó. La ley de la pérdida es la siguiente: Mateo 25:30. Por favor. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No te voy a enseñar condenación hoy. No voy a hablar de condenación. Simplemente sabe esto: estar fuera del reino, sin luz, sin amor, sin paz, sin gozo, sin Dios, ¿para qué quieres algo más terrible que eso? Sí, concluyo. ¿Cuántos de ustedes tienen cuenta de ahorros? No se las voy a pedir, hermano, no, ni voy a levantar ofrenda, con confianza, de verdad. No, capaz que ahorita sí me dice, pues la ofrenda, no te preocupes. ¿Cuántos de ustedes la tienen disponible? Tú sí, hermano, no te creas. Sí, ¿cuántos la tienen disponible? A la hora que la necesiten la pueden sacar. Hay algunos que las tienen invertidas, es decir, no pueden tomarlas cuando quieran. ¿Sí? Pero ¿qué es mejor? ¿Tenerlas a disposición cuando se ocupen, o simplemente hasta que ellos te la quieran dar? Yo pienso que es cada vez que tú lo ocupes.
Amén. Dios dice: tú eres mi cuenta de ahorros y estás disponible, quiero que estés disponible para mí las 24 horas. Si yo te digo de tu ropa, de la ropa que yo te di, quiero que me vistas a aquel hermano, entonces dile: sí, Señor, al cabo todo lo que tengo tú me lo has dado, ahí está. Quiero que de tu despensa me le des alimento a los niños, sí, Señor, ahí está. Amén. Que seas una cuenta disponible para el Señor. Amén. Que puedas echar mano de ella cuando quieras, cuando el Señor quiera. Amén. Y que le puedas decir: Señor, cuando tú quieras, Padre, yo te pertenezco a ti, soy tuyo. Amén. Mis hijos son tus hijos. Si Él te dice: quiero tomar tu hijo y mandarlo de misionero a Siria, no, a Siria no. ¿Por qué no? ¿A quién la mira se ocupa? Y el Señor dice: no, a Siria o a Afganistán. Que tú le digas: Señor, son tus hijos, tú sabrás. Amén. Toma en cuenta esto, hermano. Fíjate bien, Mateo 25:14. El Señor vino y repartió bienes, repartió talentos. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, este hombre se fue lejos. Nuestro Señor Jesús se fue lejos. Sí, se fue lejos. Verso 19. Después de mucho tiempo, ya han pasado más de 2000 años, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor regresa a pedir cuentas. ¿Qué le vas a decir? ¿Cuál va a ser tu respuesta? En el nombre de Jesús. Hermanos de la alabanza, por favor, ahí donde estás, ¿qué has hecho? Dile al Señor: hazle como una especie de un informe antes de que Él venga, donde Él se dé cuenta que has hecho con los talentos que Él te dio. Y dile: Señor, creo que hasta ahorita vamos bien, vamos de maravilla. No, hombre, tus talentos están produciendo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Habla con Dios, dile: Señor, perdóname. Perdóname. En el nombre de Jesús, ya no quiero cavar en tierra. Pero díselo si vas a hacer algo. Si vas a seguir cavando en tierra, pues entonces dile: Señor, ya me di cuenta, ya sé que vas a venir a pedir cuentas, y yo sé que eres duro, severo, así que en el nombre de Jesús, dame sabiduría para usar tus talentos. Gracias, Dios. Te he enseñado algo que enseña la palabra. Son las escrituras para ti, en el nombre de Jesús.